Bienvenidos a su programa, Guardianes del Reino, a través de nuestra radio cristiana El Vino Nuevo, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Contáctenos a través de nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com o a nuestros teléfonos 909-346-4129 o al 909-827-6062. Bendiciones y bienvenidos a Guardianes del Reino. Vas, mi guerrero. Bueno, sin más preámbulos, en ese momento tenemos las 7:15 de la noche, hora Pacífico. Bendiciones a los hermanos que nos ven a través de el Facebook. Dios los bendiga. Gracias por conectarse y pues les instamos a que sigan con nosotros y escuchen y oigan lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y si es de bendición para su vida, pues comparta este video, comparta este mensaje con otros para que den de gracia también lo que de gracia van a recibir a partir de ahora. Pastor Evaristo, el tiempo es suyo. Amén. Bendiciones en esta preciosa mañana, tarde o noche, de acuerdo a que esté llegando a su país, su ciudad, su zona geográfica. Es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros estamos las 7:16 de la noche en el Pacífico. Ese es el tipo horario de aquí en el Pacífico. Sé que en otras partes del mundo como África, como Reino Unido, que nos están también escuchando, pues está diferente horario, como en España. Y es de mañana, Amén. entonces Claro, sí. ya está cambiando. Está amaneciendo ya. Sí, entonces está cambiando el horario y es una bendición poder llegar hasta a su hogar. Pastor, quiero hacer una pequeña oración antes de empezar. Claro que sí, pastor. Para que la gente... Padre, en el nombre de Jesús, tomo poder y autoridad sobre todo principado en las naciones. Los atamos aquí en la tierra para que sean atados en los aires y en los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Atamos al gobernador mundial, atamos a los gobernadores sobre esas naciones, atamos huestes espirituales de maldad también en las regiones celestes, en el nombre de Jesús. Declaramos que esta palabra va a llegar íntegra hasta su hogar, hasta su móvil, hasta el lugar que lo oiga en esta radio, a través del Face, a través de YouTube, a través de los medios de esta plataforma que estemos llegando. Va a llegar y declaramos que esta palabra no regresará vacía, sino que hará lo que tiene que hacer en su vida, prosperada en el nombre del Señor. Aquí los atamos en la tierra y decretamos estas palabras aquí en la tierra para que sean decretadas en los aires y en los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta noche para el Pacífico. Amén. Y ahí, sin más preámbulos, ahí donde está, broches el cinturón, abra su Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 25. Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 25. Amén. Y dice así, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiere, porque no hay acepción de personas. Amén. Pastor, esta tremenda palabra estaba literalmente escrita por el apóstol Pablo a la ciudad de Colosas, Grecia, en aquella época, y es muy enfático en estarle hablando muy directamente al pueblo de Colosas o a la iglesia que se encontraba en Colosas, Grecia. Entonces, vemos que hay algo que detona, bueno, antes de poner los puntos, antes de poner la plataforma. Amén. Pero hay algo bien importante, pastor, que quiero parafrasear nomás así antes de que empecemos a poner el tema. Es algo muy importante. Hay veces que nosotros, cristianos, o hablo del ser humano en general, servimos y hacemos las cosas, pero siempre en veces como con una apatía. Hacemos las cosas, cuando digo hacemos las cosas es trabajar o hacer algo, pues, pero no lo hacemos con ese gozo y esa alegría
que es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, que cuando hagamos algo lo hiciéramos como para Dios. Es como tener un trabajo secular. Vamos, sí, pero a veces estamos haciendo algo y lo estamos haciendo molesto. O sea, no lo hacemos como que es para Dios, pues. Entonces, él empieza para ofrecer todo este capítulo. Es muy importante para la vida del cristiano, para la vida del creyente, y para los que no y nos están escuchando, es bien importante también para ellos. A medida que desarrollemos los puntos, esperemos que nuestros hermanos que están escuchando pongan bastante atención para que pueda hacer cambios en su vida a través de esta porción escritural en esta mañana, tarde o noche, para mis hermanos que nos están escuchando, pastor. Y sin más preámbulos, empieza a poner primeramente la plataforma, la cimentación para empezar a poner los puntos. Amén, así es. Es algo supremamente importante, pastor, en la porción escritural que acaba usted de leer, porque si analizamos, es más, el título que lleva ahí en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios, dice deberes sociales del creyente, ¿verdad? Sí. Nosotros como creyentes debemos de tener o tenemos deberes sociales. Pues la misma palabra lo dice, ¿no? O sea, sociales. Eso significa afuera, en el mundo entero, a través de las personas creyentes y no creyentes, a nivel de la sociedad, hombres y mujeres, niños y todo lo que respecta o tiene que ver con la raza humana. Entonces Dios en su sabiduría nos da una enseñanza supremamente importante para nosotros, los que nos decimos ser hijos de Dios, los que nos decimos tener el título de cristianos y lo que hemos comenzado a caminar con el Señor, ya sea que llevemos un tiempo avanzado de conocimiento y dentro del cuerpo de Cristo, o como si apenas estuviésemos dando los primeros pinitos, los primeros pasos en nuestra vida cristiana. Es una palabra que eventualmente va para el adulto o maduro espiritual, como para el baby espiritual, y bueno, ¿por qué no? También pues para las personas que están afuera, pero es lo que vamos a remarcar y enfatizar el día de hoy. Si usted quiere colocarle un título a este mensaje o a esta enseñanza, puede colocarle creados para servir a Dios y a los hombres. Vuelvo y repito, creados para servir a Dios y a los hombres. Cuando hablo de hombres, estoy hablando del género humano o de la raza humana. Hombres, mujeres y toda la raza humana. Ok. Cuando la palabra nos dice y nos enseña el famoso y conocido texto o versículo bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. También la palabra nos dice y nos enseña que Jesús no vino para ser servido, sino que vino para servir. Es más, lo dice en repetidas ocasiones y se lo dice también al apóstol Pedro, ¿verdad? Al discípulo en ese momento, de que era necesario que le lavara los pies. Y Pedro le dijo, no Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo se te ocurre que tú me vas a venir a lavar los pies a mí? Antes, por el contrario, yo te los lavo a ti. Y Jesús llega y le coloca un pare allí y le dice, hey, detente. Es necesario de que yo te lave los pies para que se cumpla también la escritura, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino que vino para servir, dando ejemplo, modelo y testimonio del servicio. ¡Wow, pastor! No sé si usted me está entendiendo o capta lo que yo le quiero transmitir a través de esta radio. El Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y de la tierra, el arquitecto maravilloso del universo, el Todopoderoso, el gran yo soy, amén, el Eterno, Jehová de los ejércitos, el Elohim, el Shaddai, Jehová Rafa, Jehová Jireh, y todos los nombres que se conocieron en la antigüedad con el poder, la gloria, la majestad y la fuerza de Dios. Descender a la tierra, humillarse a vivir y habitar en un cuerpo humano de carne y de hueso, como el suyo y como el mío, y despojarse de su trono
de su gloria y de su majestad, a venir a esta tierra sin poder, sin autoridad, dejando todo allá, únicamente el Espíritu de Jesús. Porque dice la Biblia que Dios es Espíritu. Amén. Y los que le adoran, te adoraron en espíritu, es verdad. El Espíritu de Jesús vino a morar en un cuerpo humano. Pero ahí no acaba el asunto. Vino a morar en un cuerpo humano, wow, a servir al hombre. No a que le sirvieran, sino vino a servir al hombre. Dejó todo en el tercer cielo. Se despojó de su gloria a tomar unos paños o toallas, como le quiera llamar, una vasijita de agua, a arrodillarse y a tomar los pies mugrosos de todos los discípulos y lavarle los pies, acariciárselos, lavárselos y secárselos. La toalla del servicio. Y vino a servir y le dijo a Pedro: yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. A eso he venido. Cuando Pedro oyó las palabras de Jesús, automáticamente el Espíritu de Dios le abrió el entendimiento, vino la revelación y Pedro dijo: entonces no solamente me lave los pies, lave todo el cuerpo, báñame si es preciso. Hasta entonces fueron Le cayó el 20, fueron abiertos los ojos espirituales. Tremendo. Pues. Wow. Entonces, aquí quiero llegar con esto y por qué estoy marcando este punto. Porque la Biblia dice que Dios es amor, no que Él tiene amor, sino que Dios es amor. La Biblia nos dice, nos enseña en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, que le seríamos testigos por cuanto venía el Espíritu de Dios sobre nosotros, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Decápolis y hasta los confines de la tierra. ¿Seríamos qué? Testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de la vida, de la obra de Cristo en esta tierra. Ser testigos de sus obras, de sus acciones, de su comportamiento y de su servicio para con el prójimo, para con el ser humano, conversos e inconversos. Él vino a servir a las prostitutas. Él vino a servir a los republicanos y ladrones, republicanos estos. Mateo era recaudador de impuestos, era un ladrón, con título de cuello blanco. Jesús vino a servir, no a ser servido. ¿Y sabe hasta cuándo sirvió, pastor? Hasta que exhaló el último aliento de respiro que le quedaba en sus pulmones en la cruz del Calvario, porque hasta aún antes de exhalar el último aliento de vida o de respiro, dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. No le tengas en cuenta estas cosas, perdónalos. Wow, esto es supremamente extraordinario. La mente de Cristo, el corazón de Cristo. Cristo vino a servir y nos dio ejemplo, nos dio modelo, nos dio testimonio de servicio. Y dice la Biblia que el que cree en Él y las obras que Él hizo, nosotros las haríamos también. Amén. Eso quiere decir de que nosotros, los que nos llamamos ser hijos de Dios, creyentes, nacidos de nuevos, y más con el título de líder, de pastor, de mujer, diácono, cantante, salmista, adorador, danzarina, brincón, lo que quiera llamarse. Al que más se le da, más se le demandará. Así es. Nosotros fuimos creados para servir y adorar a Dios y para servir al prójimo, servir a los hombres. Para eso existimos, para eso fuimos creados. Es más, hay un dicho que dice por ahí: el que no sirve para vivir. El que no sirve para vivir. Y es la realidad.
Porque las características de Jesús es que Él es amor. Y que Él demuestra y demostró su amor para con nosotros. Con servicio. Él vino a servirnos. Y la forma y la manera como Él quiere que nosotros testifiquemos de Él es a través del amor. El amor es sufrido. El amor todo lo puede, todo lo soporta, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no hace nada indebido, no se irrita, no se goza de la injusticia, mas se goza de la piedad. En la carta primera o segunda de San Juan nos dice y nos enseña: el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es un mentiroso. Porque ¿cómo pueden decir que aman a Dios y no aman a su hermano? Si no aman a su hermano, que lo están viendo, ¿cómo pueden decir que aman a Dios? Que no lo ven y que no le conocen. Así es. Entonces, la manera como nosotros, como hijos de Dios, debemos aprender a demostrar y a testificar del amor de Dios es a través del servicio. A través del servicio. Da la enseñanza ¿recuerda cuando iba pasando el samaritano? Así es, pastor. Estaba tirado en el camino. ¿Y qué pasó cuando estaba tirado en el camino? Pasó el sacerdote, le pasó de lado. Pasó el sumo sacerdote, pasó el levita, pasó el adorador, pasaron los que se decían ser hijos de Dios, pueblo de Dios, conocedores de la palabra, y le hacían el quite, o le brincaban, o le pasaban por un lado al que estaba golpeado y tendido, moribundo en el piso. Así sigue ocurriendo el día de hoy. Jesús lo dijo en Mateo 24. Y para haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si analizamos este pasaje, esta porción escritural, los primeros que Jesús está narrando que se va a enfriar el amor es de los creyentes, de los conocedores de la palabra de Dios. Así es. Porque triste y desafortunadamente, pastor, es una realidad. El amor se ha enfriado. No están cumpliendo el cuerpo de Cristo. No están cumpliendo con lo que dice 1 Corintios capítulo número 13. El amor no busca lo suyo, no es jactancioso, no hace nada indebido, no se irrita. No busca lo suyo, pastor. Así es. El amor todo lo puede y todo lo soporta. Es más fácil darle la vuelta, brincar, ignorar, hacernos lo de los oídos sordos, cortos de vista, para no ayudar, servir, representar y testificar de Cristo con nuestro prójimo y con los seres humanos. Pastor, ¿qué opina usted? Sí, ¿qué más modelo podíamos pedir? Que mismo nuestro Señor Jesucristo enseñándole y mostrándole al apostolado la forma que tenían que servir. Cuando digo la sociedad, estoy hablando del mundo en general, a la sociedad como hijos de Dios. Y vemos como cuando ministraba palabra nuestro Señor Jesucristo y miraba esas multitudes de personas y mirando aún, dice la hora que era tarde, que se había hecho tarde, después de estarles ministrando la palabra de Dios y sanando enfermos, echando fuera demonios y diferentes cosas, se daba cuenta que ya era tarde y no había comido toda esa gente, pastor, y todavía preguntaba qué es lo que había y unos pececillos y unos panes. Fue movido a misericordia, ¿verdad? Sí, pues mira esa gente que estaban ahí y qué es lo que pasaba. Daba gracias y se eran multiplicados los peces y los panecillos y era dado a toda esa multitud que la Biblia dice que eran 5,000 hombres sin contar, 5,000 hombres. ¿Sin contar? Mujeres y niños. Ok, pastor, usted acaba de decir algo, esa porción que está diciendo es supremamente importante. Porque si devolvemos un poquito ese pasaje que usted está narrando, vemos la actitud de los discípulos. Y miremos la actitud de los discípulos y miremos la actitud de Jesús.
Los discípulos llegó y le dijeron a Jesús, despídelos, mándalos para casa, diles que se vayan, con hambre, con necesidad. Estuvieron con nosotros, te escucharon, se asolearon, dejaron sus quehaceres por estar con nosotros, por escucharte, pero ya ahora despídelos, que se vayan para la casa. ¿Y Jesús qué les dijo? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué hay? ¿Qué tienen ustedes? ¿Y qué les dijo? Ahora sí, perdón, que le interrumpí, mi pastor. Bueno, cuando ellos empiezan, dicen, no, pues no tenemos nada, pero hay un muchachito ahí que trae unos pececillos y unos panes que entonces, imagínense, cuando llegan y se los muestran, ¿no? Yo me imagino unas pequeñas trucitas, no me imagino unos pescados como un pargo rojo, un pez grande, ¿no? Pero me imagino unos pescados regulares. Pero lo que yo me refiero a esto, pastor, cuando los traen y le dicen, bueno, pues es todo lo que hay y esto no alcanza para darle a toda la gente. 5 panes y 2 peces. Eso es todo lo que hay. Entonces, imagínense qué tremendo, ¿no? Y en las manos del Señor simplemente los mira, da gracias al Padre, y esas cestas se empezaban a llenar, y a llenar, y a llenar, y a llenar, y se iba pasando las cestas a multiplicando y pasando las cestas a la gente, y se iba dando de comer a todos esos hombres, sin contar las mujeres y los niños, y todavía, de tanto que quedó de lo que se había dado, se juntan después 12 cestas todavía, que se encontraban llenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué mayor enseñanza? Primeramente para los discípulos que estaban a un lado de él, pero también para nosotros, hoy 2017, en el tiempo actual, lo que Dios puede hacer a través de su pueblo, trabajando en unidad. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Pastor, es bien importante eso, pero miren, es que a veces lo que está haciendo ahí la palabra y la persona escritura es como ir al trabajo de nosotros, secular. Trabajamos, pero en vez de trabajamos como simplemente por ponchar, o sea, como decir, no me gusta mi trabajo, pero tengo que ir a trabajar. No me gusta lo que hago, pero tengo que hacer. O sea, no hay un gozo y una alegría aún lo que está haciendo, porque bíblicamente dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera ¿para quién? Para Dios. O sea, bien hecho, con ganas, con gozo, con alegría, que al final también se nos da se nos remunera con un sueldo, pues, lo que hacemos, y aún lo hacemos a regañadientes. Por eso Pedrito se metía en muchos problemas con el Señor, y había muchas jaladas de orejas para él. ¿Por qué? Porque era muy aventado, se le dice en México, o sea, muy emocionalista. Muy emocionalista. Luego levantaba el pecho y metía, yo me lo imagino, Pedrito, que levantaba el pecho y cuando la regaba, lo clavaba la cabecita, ¿no? Ya la regué, como diciendo, ¿no? Uh-huh. Y a veces tenemos esa tendencia, nosotros, los seres humanos, y estoy hablando en general, cristianos y no cristianos, ¿no? Tenemos eso de que cometemos esos errores y en esos problemas nos metemos. Pero bíblicamente vemos que el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, porque tuvo compasión de todas las personas que miraban. Y mira una cosa, cuando iba llegando a Naín, va llegando por fuera y mira a esa multitud de esa población apoyando a la mujer viuda, que primeramente había muerto su marido, el único hijo había muerto, su sostén, de la que la mantenía, la que llevaba el dinero a la casa pues para comprar la comida, había muerto, ya lo llevaban. Cuando va llegando a esta población, mira a la mujer, mira a la gente y tiene compasión de esa mujer. ¿Por qué? Porque sabía que esa mujer era todo lo que tenía. Cuando digo todo lo que tenía, era su hijo, el apoyo, el sostén de ella misma como viuda. Y sin embargo, para el cortejo fúnebre, lo para en ese momento ahí. Y en ese momento para y pone manos sobre el joven y le dice, levántate, y ese joven se levanta y es reintegrado a la sociedad, puestos en las manos de su madre otra vez. Yo me imagino que qué mayor ejemplo, porque ni los discípulos pensaban llegar por la ciudad de Naín, y sin embargo ver esa manifestación, la compasión que tuvo Jesús. O sea, vemos que todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pastor, estuvo sirviendo hasta el momento, como usted dijo hace rato, cuando estaba en la cruz del Calvario. Todavía dice, ¿sabe qué? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Mira, me están crucificando, pero no saben a cuál es porque yo vine a morir en esta cruz del Calvario, para reconciliarlos contigo, y es la única forma. Si no fuese así, ellos no podrían reconciliarse contigo. Pero no lo entendía el ser humano en ese momento, y lejos de mirar todo lo que hizo como algo bueno, eso lo llevó
a la cruz, pastor. Así es, Pastor Evaristo. Supremamente importante este tema porque vamos a seguirlo desarrollando. Vuelvo y repito, el título que tiene allí es por parte de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, dice deberes sociales. Y si leemos los versículos, el contexto y aún el posttexto de este pasaje que usted acabó de leer, vemos cómo menciona clara y directamente el deber, la función de la esposa al marido, del marido a la esposa, de los esclavos a sus amos, de los empleados a sus jefes, en la sociedad misma entre el gobierno y ante las leyes urbanas. Entonces vemos que el Espíritu Santo en su sabiduría, en su infinita sabiduría, le está dando al apóstol Pablo la revelación de cuál debe ser la actitud y el comportamiento y el testimonio de un creyente, de un hijo de Dios. Y es que nombra al esposo, nombra a la esposa, nombra a los hijos también, nombra a los padres, nombra a los gobernadores, nombra a los esclavos, nombra a los amos, nombra a los jefes y eventualmente dice que al final de Dios viene la recompensa. Amén. Entonces tenemos que aprender algo supremamente importante y voy a tratar de desglosarlo lo más simple posible, a simplificarlo. Y es lo siguiente, no es el tema que voy a tratar, lo hemos mencionado anteriormente, pero voy a aumentar algo. Existe el amor filial y existe el amor ágape, ¿verdad? El amor ágape es el amor incondicional de Dios. El amor filial es el amor condicional. El fileo, del griego fileo, filial, es el amor incondicional. O sea, es el amor que tiene el ser humano por naturaleza. O sea, si tú me amas, yo te amo. Si tú me das, yo te doy. Si tú me sirves, yo te sirvo. Si tú me haces un favor, yo te hago favor. Bueno, y algunos. Porque otros, ni aunque le sirven para nada tampoco. Como vuelvo y repito, ahorita me estaba olvidando un poco, pero dice, el que no sirve para vivir, el que no vive para servir, perdón, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así es. Y es una realidad supremamente importante. Entonces, vuelvo y encajo. El amor filial es el que por naturaleza trae o traemos nosotros los seres humanos, o sea, un amor condicional. Pero cuando conocemos, recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida y Él deposita en nosotros ahora a la persona del Espíritu Santo de Dios, ahora se supone que si Cristo mora en mi corazón, si dentro de mí, de este tabernáculo, de esta casa y de este templo de la persona del Espíritu Santo de Dios, mora dentro de mí, significa que el amor ágape también está dentro de mí. Amén. Hey. Si Cristo está en mí y yo soy uno con Cristo y Cristo es uno conmigo, y si yo soy casa, templo y tabernáculo del Espíritu Santo, significa que esa persona llamada el Espíritu Santo, con todos sus atributos, cualidades, características y amor y servicio, mora dentro de mí. Entonces se supone que ahora nosotros como hijos de Dios estamos capacitados y aptos para servir a nuestro prójimo y para servir a todos los seres humanos, por cuanto el que vive y mora dentro de mí es la persona del Espíritu Santo. Entonces no hay excusa para no servir. Así es. Entonces el punto es el detalle. Por cuanto nosotros tenemos el amor filial y desconocemos el amor ágape que ha sido incorporado dentro de nosotros, es que no practicamos el amor de Dios. ¿Y cómo manifestamos o practicamos el amor de Dios? Es a través del servicio. Pastor, usted me puede decir, yo no le estoy entendiendo mucho lo que me está diciendo. Ok, recordemos las palabras de Jesús cuando dice, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, desnudo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste, enfermo me fuiste a ver. Señor, pero yo cuando hice esas cosas contigo si ni te conocía. Por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeñitos,
a mí me lo hiciste. Hey, está hablando de la historia de una persona que, aunque en tiempo de la antigüedad tenía conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, obviamente no de Jesús todavía, está hablando de la ley todavía, del antiguo pacto testamento, pero esta persona servía a su prójimo, servía a los que estaban en las cárceles y en las prisiones, servía a los enfermos en los hospitales, al desnudo le daba vestido, al hambriento le daba de comer, al sediento le daba de beber. Y Jesús le dice, por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Hey, esto es razón de peso suficiente para nosotros entender que no es el amor filial el que nosotros debemos de seguir practicando ya. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son hechas nuevas, que somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. La palabra de término criatura viene de creación, o sea, somos nueva creación en Cristo. La Biblia dice en Efesios capítulo número 2 que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que camináramos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y las obras, una de las obras que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de expresar, manifestar, vivir, practicar, modelar, testificar, es el servicio. Servicio. Ok. Si yo ahora entiendo que dentro de mi mora la persona de Dios, la persona del Espíritu Santo, tengo el amor ágape incondicional de Dios en mi vida. Ahora yo necesito es activar el amor ágape y desactivar el amor filial. Pero muchos cristianos sirven afuera, pero en la casa son tinieblas. Y el verdadero amor y el verdadero servicio comienza como dice Jesús, como dice, la persona del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Con el esposo o con la esposa. Con los hijos. Mire cómo la secuencia. Si analizamos esta porción, usted leyó Colosenses 3, 25, ¿verdad? 23. Del 23 al 25. Pero si leemos los 3 versículos antes, desde el 19, 18 más o menos, de ahí para allá, usted podrá ver y analizar y estudiar cuidadosamente cómo comienza el servicio en casa. A los suyos primero. Porque hay muchos que sirven así, yo sirvo al hermanito, yo sirvo a la hermanita, yo sirvo al pastor, yo sirvo a los líderes, yo sirvo en la calle, reparto comida, doy ropa, doy dinero, hago esto y hago lo otro, y en la casa son tinieblas. Una amargura. A la mujer no le da ni un 5. Doy afuera, pero en la casa soy bien tacaño, bien amarrado, bien codo. Debemos de comenzar a servir primero adentro en la casa. Testificarle a nuestras esposas y las esposas al esposo antes que servir afuera. Sirve afuera, claro que sí, pero primero haz lo que tienes que hacer en la casa. Con los hijos con los padres con los hijos, el esposo con la esposa con el esposo. Y ahora sí, cuando salgamos a las tareas y a la sociedad, hacerlo también con el jefe, en mi trabajo, en mis labores seculares. Hacerlo también, la esclavitud, gracias a Dios que ya no existe el día de hoy, pero es casi similar a el jefe, a nuestro patrón o jefe, a nuestro empleador o a la compañía donde trabajamos o servimos, a la sociedad misma, a las personas que están en autoridad o con autoridad sobre nosotros. Pero es que ese no se lo merece, porque ese es de lo peorcito que hay, ese es mala gente. Hey. Igual que esa persona está de perdida, así estábamos de perdidos nosotros. Porque siempre mantenemos juzgando, criticando y mirando la paja que hay en el ojo del hermano o de la persona allá afuera y no miramos la viga que tenemos nosotros o que teníamos nosotros antes de conocer a Cristo. Sí. No importa si se lo merece o no se lo merece, el Señor te dice y te manda que des de gracia lo que de gracia has recibido.
El Señor dice y escrito está, no paguéis mal con mal, sino pagad bien, el mal, pagadlo con el bien. Bendecí a los que os maldicen. Y me encanta colocar este término así porque pues en otro tiempo yo lo hacía, no me voy a venir aquí con mentiras. Nos sacaban la manito afuera, íbamos manejando y le cerraron a uno en el camino. O le sacaban el dedito y le decían tal por cual. Y ahí estamos listos nosotros con la boca, con las palabras y hasta bajarnos del carro si es posible para responderle algo peor, el doble o el triple para hacerlo sentir peor y para maldecirlo peor de lo que él nos maldició a nosotros. Sí. Hey, y eso pasa en los cristianos también. Aleluya, gloria a Dios en la iglesia. Le ponen la sillita al pastor, le cargan la maletica al pastor, el vaso de agua al pastor. Sirve a los hermanos en la iglesia. ¿Qué necesita, hermanito? ¿Qué necesita, hermanita? Pero llegaron en la carretera, nos cerraron la vía, nos sacaron la mano, nos dijeron tal por cual, y ahí estamos listos para racionar, igual que el diablo. Son cosas que parecen no tener mucha trascendencia, pero para Dios, que lo está viendo todo, es supremamente importante. Porque lo he dicho, lo he repetido y lo voy a decir y lo seguiré repitiendo hasta el cansancio. Nuestro carácter es quien soy yo cuando nadie me ve. Otra vez, pastor. Me gusta eso. Nuestro carácter es quién soy yo cuando nadie me ve. Cuando nadie veamos realmente lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi hombre interior, delante del pastor, delante de los hermanos, delante de la congregación. Es fácil, Dios te bendiga, es fácil agachar la cabeza, es fácil servir, es fácil aparentar, dar una apariencia de piedad, de santidad. Pero lo cierto es quién soy yo y cómo pienso, cómo hablo y cómo reacciono y actúo frente a las circunstancias, frente a la presión o a las presiones de la vida, frente a las personas que hablan y hacen cosas que me incomodan, que me dañan y que eventualmente me levantan del viejo hombre, me lo resucitan. Es quien soy yo, carácter es quien soy yo cuando nadie me ve. Es tremendo. En la calle, en el trabajo, en la sociedad. Y la Biblia nos está enseñando los deberes sociales como cristianos, como hijos de Dios. Sí, amén. Dice que de una misma boca no puede salir agua amarga y agua dulce a la vez. Que con la misma boca que bendecimos y glorificamos y adoramos al Dios vivo, al Dios viviente, no podemos estar también maldiciendo a nuestro hermano, maldiciendo a nuestro prójimo, maldiciendo a nuestra raza. ¿Cómo yo puedo servir a mi prójimo? Aún. Esto es tremendo y esto es una administración. El que la cogió, la cogió. Aún a nuestros enemigos, a los que nos están haciendo mal, a los que nos han criticado, juzgado, acusado, señalado, tentado, atacado. ¿Sabe cómo le podemos servir? Algo tan simple y tan sencillo como lo dijo Jesús: bendecí a los que os maldicen. Con decirle que Dios te bendiga, pero tú eres un tal por cual y me caes a la patada. Que Dios te bendiga y que te siga bendiciendo. Lo estás bendiciendo, ¿verdad? Si tú lo estás bendiciendo, estás cumpliendo lo que está escrito. Y si estás cumpliendo porque estás obedeciendo las palabras de Jesús que escritas están en la Biblia, entonces por ende estás activando el mundo sobrenatural y espiritual y la unción de Dios a favor tuyo y a favor de esa persona. Porque quién quita y quién sabe si por causa de esa bendición que tú estás enviando, el Señor tenga misericordia y pueda ser tocado, liberado, sanado y atraído también a la salvación y al reino de Dios. Sí, amén.
Eso quiere decir que muchas veces nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo o eventualmente la puerta para que ellos entren a la presencia de Dios y conozcan al Dios vivo, a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Es muy fácil, pastor, amar a quien nos ama. Es muy fácil servir a los que nos sirven. Es bien fácil ayudar a los que nos han ayudado. Es muy fácil dar a los que nos han dado. Así no sea dinero, tiempo, emoción, risas. Pero qué difícil es bendecir a los que nos maldicen. Bendecir a los que van en la calle, nos sacan el dedo, nos estorbaron en el tráfico, nos cerraron en la vía, o en el partido de fútbol nos metió la patada y nos hizo caer y comer tierra. Ahorita lo tumbo también. Qué difícil es servir y bendecir al compañero de trabajo que me está haciendo la guerra y me está poniendo mal en contra de mi jefe. ¡Hey! Dios es nuestra justicia y de Él viene el pago y de Él viene la recompensa. No importa cuánto hablen mal de ti en el trabajo. No importa cuánto te acusen, te señalen, te critiquen y levanten falsos en contra tuya. Y te pongan con tu jefe o tus jefes por el piso. ¡Hey! Dios es el que pelea por nosotros. Porque no es con espada, no es con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu. Y dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Hey, entonces, ¿de qué te preocupas que hable mal de ti tu compañero de trabajo? Si tú lo bendices, si tú clamas por él, y si tú le sirves para darle una cachetada más grande al diablo, déjame decirte que pasará dos cosas. Se cansará ese hombre de hacerte la guerra y será tocado por parte de Dios, o eventualmente la justicia de Dios se manifiesta y la persona es votada. Y si te votan a ti, es porque Dios tiene algo mejor para ti. Por cuando te humillaste, el Señor también te exaltará. Amén. Pero el que se enaltece, el Señor también lo humillará, pastor. Así es tremendo, pero esa es una realidad, pastor. Pastor, ahorita cuando estaba hablando, me recordaba a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque eran tan elocuentes cuando hablaban. Yo me los imagino con esos trajes ostentosos y más cuando estaban en el Sanedrín. Pero Jesús, que conocía el pensamiento y el corazón, es bien claro y bien enfático cuando le dicen, están vestidos impecables. Hablan con mucha elocuencia, pero no hay unción ni revelación en lo que están hablando. Están hablando palabra muerta. Porque en realidad, dice, su interior es sepulcro blanqueado por fuera. O sea, podía desnudar Jesús a los hombres que se allegaban o se acercaban a él y con la intención que querían hacerlo, pastor. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros a veces cuando estamos hablando con gente de la iglesia y con la gente extraña, como usted decía, cuando estamos en la iglesia parece que nos salen hasta los tronquitos de las alas como si fuéramos ángeles, que nunca vamos a poder llegar a ser igual que ellos. ¿Por qué? Pues son muy diferentes la creación a los ángeles. Pero es una parafraseada nomás, es un decir para que la gente entienda. Pero así es como nos vemos. Pero la realidad, y eso es, pastor, que saliendo de las cuatro paredes de la iglesia es como verdaderamente nos vemos realmente como somos en la sociedad. O sea, envueltos dentro de la sociedad. Se nos olvida que somos luz de este mundo y no somos tinieblas. Entonces debemos marcar una diferencia cuando salimos de la iglesia hacia afuera. Dale sabor, sazón. Dale sabor, sazón. La sal, entonces la gente piensa que es la sal regular, no es así. Cuando hablan de la sal en la escritura, están hablando que nosotros debemos de darle la luz y el cambio a la sociedad. Que sea marcar las diferencias en la realidad, pastor. Usted decía y marcaba pequeñas cosas como ir a jugar en deporte, estar en el vehículo y todos esos detallitos que parecen tan simples y tan sencillos, pero muchas veces podemos molestarnos con esa persona o gritarle entre esas dos personas y de repente vamos de camino y llegamos a la misma iglesia, los dos hasta nos quedamos viendo. ¿Qué pasó? Uno de un lado y otro dice, ¿no fue que me hizo bajar con la mano y yo también? Ay, dice, venimos a la misma iglesia. ¿Por qué? Porque en realidad
perdemos el enfoque de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pedro, pastor, Pedro se metió en muchos problemas por andar siempre con la forma que era de levantar el pecho luego. Entonces tuvo que calmarlo el Señor en muchas de ellas tuvo que mostrarle y enseñarle que lo que estaba haciendo incorrectamente, estaba mal, porque aún en el tiempo de que fueron a aprender a Jesús, inmediatamente saca la 007 que traía guardada, que cuando leemos la escritura, nunca habla la escritura de que traía una navaja guardada por ahí, pero vemos que en esa porción escritural saca su navaja que tenía escondida, como el agente 007, y vámonos, le vuela la oreja al guardo, a Malco. Qué tremendo, ¿no? Porque podía haberle pegado en otro lugar en el cuello, y Pedro lo hubieran matado también, pero sin embargo le pegó solamente en la oreja, y simplemente el amor de Jesús, aún sabiendo de que lo iban a apresar, que lo iban a llevar a golpearlo, a latigarlo, a cortarle su corona de espinas, a llevarlo a la cruz del Calvario, tuvo compasión de ese hombre, amolesta y regaña a Pedro, toma esa oreja que yo creo que estaba en el piso empolvada y la pone otra vez en su lugar y es restaurada. ¿Pero qué le dijo? ¿Cuál es la palabra de Jesús que le dijo a Pedro? ¿De quién has visto? ¿Acaso me has visto hacer esto a mí? ¿De quién has aprendido esto? ¿No sabes que el que a hierro mata, a hierro muere? Sí. ¿De quién has visto? ¿A mí me has visto hacer esto? Mira, aprende de mí. Sirve a tus enemigos. Usted acaba de decirlo. Vienen a apresarme, vienen a torturarme, vienen a sacrificarme, pero yo aún así les sirvo y les hago milagro. Recibe otra vez la oreja, como si nada hubiese pasado. Aprende. Esto es lo que yo te he enseñado y vuelvo y te lo recuerdo con esta acción. Le devolvió la oreja a Malco. Qué tremendo, ¿no? ¿Y cuántas veces mandaron a apresar a Jesús? Iban los guardias y cuando llegaban, ¿qué pasó? ¿Por qué vienen con las manos vacías usted? ¿Cómo le decía? Nunca hemos escuchado hablar a un hombre como habla este hombre que vamos a apresar nosotros a Jesús. O sea, muchas veces se molestaron los sumos sacerdotes porque mandaban a la guardia a detener a Jesús. Pero cuando estaban con ellos y escuchaban la palabra, cómo hablaba con poder, con autoridad, con ese dominio propio que tenía Jesús, se regresaban con las manos vacías, como diciéndole, entre él y ustedes hay un mar de diferencia en la palabra. Habla con poder y autoridad, sí, porque cuántas veces que hizo milagro la gente se maravillaba, se espantaba y decía, este habla con autoridad y no como los escribas, este habla con autoridad y no como los fariseos, como los saduceos y los maestros. Había una diferencia entre Jesús y los sumos sacerdotes y todos aquellos que estaban parte del Sanedrín. Nosotros, pastor, debemos de hacer una diferencia también entre el mundo, definitivamente. Y si no lo hacemos es porque verdaderamente no ha habido cambios y renovaciones, o no le hemos permitido a la persona del Espíritu Santo que haga cambios y renovaciones, porque no le hemos permitido que en esas áreas Él inunde con su presencia en nuestra vida para que haga esos cambios. Entonces, si no damos esos lugares, ¿cómo los va a cambiar? Está dentro de nosotros, sí, pero retenemos esos lugares, decimos, no, está bien, pero no te metas aquí gobierno yo. Entonces no le permitimos el gobernar completamente nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, es como vivir en casa con la esposa y no permitirle que haga nada. Es mi esposa, pero no puedes hacer nada en la casa. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y en veces no le permitimos hacer nada. Es tremendo, pero esa es una verdad. Porque Dios respeta nuestra libre voluntad, nuestro libre albedrío. Recuerda, pastor, la mujer, la siriofenicia. ¿Sí? Señor, ayuda porque mi hija está gravemente atormentada en casa por un demonio. Y Jesús la ignora, se hace el que la ignora, sigue caminando y ella sigue dando voces detrás. Señor, sana a mi hija. Y los discípulos llegan y le dicen, Señor, despídela ya. Bótala ya. Está fastidiando, nos tiene enfadados ya. Despídela. Quítala de aquí, repréndela. Mira el corazón de los discípulos. ¿Para qué tenían el título de discípulos? Si no era para realizar, practicar y vivir las enseñanzas de su Maestro Jesús. Así es, bueno. Y aún así están diciendo, bótala y despídela, que ya nos está fastidiando, viene gritando detrás de nosotros.
Y Jesús para y le dice, ¿qué quieres que haga por ti, mujer? Sana a mi hija que está gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús le dice, para probar su fe, no es bueno o no está bien dar la comida de los hijos de Dios a los perrillos. Sí, Señor, yo sé eso. Pero aún los perrillos comen de la migaja de la mesa que cae de sus amos. Grande es tu fe, mujer. Recibe ahora. Y sea hecho como tú quieres. Esto es algo tremendo. ¿Sabe por qué, pastor? Porque Jesús nos está enseñando una vez más que Él vino a servir. Que Él vino eventualmente a servir a los suyos, a su pueblo, a sus hijos. Pero aquí nos demuestra una vez más que aún Dios no hace acepción de persona, porque aunque esta mujer no era judía étnicamente, aún le alcanzó la gracia, la misericordia y el favor de Dios, y aún Jesús la sirvió también a ella, por causa de que creía en Él, aún más que los mismos judíos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creyeron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso significa nosotros la iglesia, San Juan capítulo 1, verso 11, 12 y 13. Entonces, pastor, wow, el tiempo va avanzando, pero no quiero cerrar sin antes concluir con esta parte. Y quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos venido hablando. Deberes sociales como cristianos, como hijos de Dios, dice Colosenses, capítulo 20 hasta el 27 aproximadamente. Colosenses 3. Deberes sociales. Nosotros, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, que nos decimos ser cristianos, hijos de Dios, pastores, líderes, ministros, llámese la posición administrativa o ministerial que esté ejerciendo dentro del cuerpo de Cristo, ha sido y hemos sido llamados a servir. Vuelvo y repito, el que no vive para servir, no sirve para vivir, porque ese es el propósito y esa fue la intención original para la cual Cristo nos salvó, Cristo nos redimió, Cristo nos compró, nos justificó para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido de parte de Él. No hay ninguna excusa para que ningún hijo de Dios diga que no puede servir, que no siente y que no puede. Eso es falso. Porque si tiene a la persona del Espíritu Santo viviendo y morando dentro de su vida, dentro de su cuerpo, en ese tabernáculo, casi templo del Espíritu Santo, significa que también los atributos, cualidades y características de la persona del Espíritu Santo viven y moran dentro de esa persona, por el cual está apta y capacitada para dar de gracia lo que de gracia tiene dentro. El detalle y el punto está y consiste y radica es que muchos no lo hacen por falta de conocimiento, muchos no lo hacen por la dureza de corazón, muchos no lo hacen eventualmente porque no han nacido de nuevo, y muchos no lo hacen porque todavía están arraigados al viejo hombre, al amor filial. Eso es, yo no sirvo a mi esposa porque es que ella no me sirve. Es que yo no le doy a mi esposa porque ella no me da. Es que yo no le compro a mi esposa porque ella no me compra. O viceversa. Yo no le compro a mi esposo porque mi esposo no me compra. Yo no invito a mi esposo porque mi esposo no me invita. Yo no le doy. Así es. Recíproco. Condicional. Y el amor de Dios es incondicional. Y es el amor que Dios en esta mañana, tarde o noche nos está instando y exhortando a vivir, a practicar, a ejecutar, a colocarlo en práctica, primeramente en la casa y afuera en la iglesia y afuera en la sociedad. Es que el trabajo, usted dijo, es que el trabajo que yo hago no me gusta. Y como no me gusta, y el lema que yo tengo es que lo que no me gusta no me lo como, entonces pues, al fin y al cabo, para lo que me están pagando, ¿para qué me pulo? ¿Para qué me esfuerzo? La Biblia dice que todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Por muy grande o por muy chico que sea, todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Así es. Si es para nuestra esposa, hagámoslo como para el Señor. Si es para el esposo, hagámoslo como para el Señor.
Si lo hacemos para nuestros hijos, hagámoslo como para Cristo. Si lo damos de los hijos para los padres, hagámoslo como para el Señor. Si lo hacemos para nuestro jefe, hacerlo como para el Señor. En la compañía donde trabajamos, en la sociedad, es que la policía es corrupta, es mala, es dura, es perversa. Sí, lo sabemos. Pero ¿tienen a Cristo? ¿Conocen la verdad? Están en tinieblas. ¿Cómo pretende y quieres que reaccione, piense y actúe y te sirva y haga buenas cosas cuando vive en tinieblas, está atado? Si tú mueres, te vas para el cielo si eres hijo de Dios. Y si esa autoridad fallece, pues eventualmente se va para un infierno. ¿Por qué muchas veces, en vez de estar juzgando, criticando, murmurando, y la policía mala, y el gobierno malo, y esto, y lloramos más que una caja de pollos encerrados? ¿Por qué no bendecimos? La Biblia dice, orad por vuestros gobernadores. Pastor, esto es importante, no quiero saltarme este punto. Usted sabe lo que dijo el apóstol Pablo cuando dice y escribió la carta donde dice esa porción, ese versículo, dice, orad por los gobernantes de la tierra, orad por los gobernantes de las naciones, orad por ellos, bendecirlos. Pablo estaba preso e injustamente. Los cristianos estaban siendo perseguidos, quemados, torturados, echados a los coliseos romanos, quemados vivos como postes para que fueran de escarmiento para los demás cristianos. Los colgaban, los crucificaban y los clavaban en las entradas de las ciudades. Y entonces cuando pasaban por ahí la gente, veían antorchas de fuego. Cuando se acercaban, eran los cuerpos de los cristianos que estaban siendo quemados para que los demás escogieran escarmiento. Y Pablo nos está enseñando por medio del Espíritu Santo, bendecid a los que os maldicen, orad por los gobernantes, orad por las autoridades, porque si hay alguna autoridad, es establecida y puesta por parte de Dios. Amén. Tremendo. ¿Y sabe por qué estamos tan atados y cada vez se endurece más el corazón? Porque no conocemos, mucho menos colocamos en práctica estas verdades bíblicas. Mal hablamos, maldecimos a la policía, maldecimos y mal hablamos de los alcaldes, gobernadores, presidentes. Aunque es una realidad, sí. ¿Están gobernando mal? Sí. ¿No hacen bien su trabajo? ¿No están haciendo su trabajo? Claro que sí, así es una realidad. Pero Dios te ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas y que le dé la sal, la sazón a esta tierra. Cuando tú hablas, mal hablas, juzgas, criticas, reniegas y maldices aún también, te estás haciendo peor que ellos. ¿Y sabes por qué peor que ellos? Porque ellos es justificable porque están en tiniebla. Pero tú que dices que eres luz, que eres cristiano, que eres hijo de Dios. Pero no es que ese tal por cual, ese presidente tal por cual, es que ese policía y es que la policía tal por cual. Es una realidad, sí. Pero nosotros, Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, y la función del oficio de un sacerdote es interceder a favor de el pueblo y de los perdidos. Sí, amén. No maldecirlos. De una fuente no puede salir agua amarga y agua dulce a la vez. Y después, pastor, ay, pero ¿por qué me va como me va? ¿Pero por qué me pasa lo que me pasa? Y es que por donde meto la cabeza, por ahí me da mi trancazo. Y todo me sale mal. Y todo me va mal. Y hago esto y no funciona. Y hago lo otro y no funciona. Pero yo diezmo. Pero yo oro. Pero yo ayuno. Pero yo sirvo. Pero yo soy pastor. Pero yo soy líder. Yo soy teólogo, yo soy maestro, yo soy licenciado. Eso no importa, no sirve para nada. A Dios lo que le importa no es tu título, ni los años que lleves de conocerlo, ni cuántas palabras sepas. A Dios lo que le importa es que le creas, y por cuanto le has creído, coloques en práctica el consejo que te está mandando a hacer y a dar. Amén. Es sencillo. La vida cristiana es práctica, es sencilla. Lee, escucha, guarda y coloca en práctica y serás bendecido, y todas estas bendiciones y promesas de Dios te alcanzarán, correrán detrás de ti y te alcanzarán. Sí, amén. Sencillo. Entonces, a veces, dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. En esta hora no hay excusa para no conocer, saber y entender lo que Dios quiere que nosotros como hijos de Dios, en medio
de este mundo malo y perverso y corrompido, como está el día de hoy, nosotros seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Así que, pastor, ¿no? Cada situación adversa y contraria y persona difícil que se nos presenta en el camino o en el diario vivir, llámese en la calle, llámese en la sociedad, llámese en el trabajo, aún con la misma familia, es una oportunidad que Dios nos está dando como hijos de Dios, vuelvo y repito, para manifestar, testificar y representar como embajadores, como reyes y como sacerdotes y como nación santa y como hijos de Dios, el amor, la misericordia y el servicio de Dios. Amén. Es todo, pastor. Es algo así de sencillo. Creados para servir a Dios primeramente y a los hombres o a nuestro prójimo. Con esto cerramos, pastor. Hay dos tipos de servicio que hacemos. Un servicio que hacemos cuando no conocemos de Dios, porque muchos sirven y tienen un gran corazón, pero no tienen a Cristo en su corazón. No creen en Él, pero sirven y ayudan y hacen obras sociales, tareas sociales, y sirven y dan todo lo que tienen, inclusive a los prójimos, a los pobres. Pastor, humanamente uno dice, wow, tremendo corazón el de esa persona, lo único que le falta es a Cristo. Y hay muchos que tienen a Cristo y no hacen nada, no sirven para nada. Para nada. El detalle es una cosa, estoy cerrando, estoy concluyendo. Dios no apoya buenas intenciones, ni ningún tipo de servicio que Dios nos mande a hacer. Todo servicio y labor que nosotros hagamos fuera de la voluntad de Dios, obviamente Dios no está en el asunto, Dios nos respalda. Así es. Dios apoya y respalda, es su voluntad y su palabra. Amén. De buenas intenciones el mundo está lleno. Pero las buenas intenciones y las buenas obras no nos llevan a la vida eterna, sino la fe en Jesucristo. Amén. Porque la salvación es por gracia, no por obras, ni por servicios, para que nadie se gloríe. Porque si fuese por obra y por servicio, entonces muchos serían salvos. Así es. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, pues es un regalo, un don de Dios no merecido al hombre. Entonces las buenas obras que usted y yo hagamos ahora y el servicio que nosotros prestemos ahora debe de ir alineado a la voluntad y al propósito de Dios, Sí, amén. con la aprobación de Dios. Entonces es el dos tipos de servicio. Uno, el que se hace fuera de la voluntad de Dios, las buenas obras y el servicio que se hace fuera de la voluntad de Dios, y el servicio y las obras que hacemos con Dios, ahora, como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es la que tiene mérito, es la que tiene premio, es la que tiene galardón. Sí. Lo que se haga sin Dios, Dios no está en el asunto. Obviamente no hay bendición allí. No. Hay una ley establecida que lo que el hombre siembra, eso recoge. Aquí en la tierra, cuando no se tiene a Cristo. Hay mucha gente próspera y digámoslo así, bendecida, que han recogido y han comido y han surgido por el corazón dadivoso que han tenido y han ayudado a los prójimos, al prójimo, a través de fundaciones, obras sociales, etcétera, etcétera. Y han sido bendecidos y ya están siendo bendecidos. Pero es una ley. Lo que usted siembre, eso recoge. Sí. Pero no le alcanza para el cielo, no le alcanza para la vida No. eterna. Porque para llegar a la vida eterna es a través de Jesucristo, no de las obras, no del servicio, no de la ayuda humanitaria. Entonces, las buenas obras y el servicio que nosotros ahora hagamos deben de ser el resultado de que primero yo he recibido y aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Los dos tipos de servicios, el de fuera de Dios y con Dios. Y el Así que es. es con Dios es el que Dios bendice. Entonces con esto cerramos, pastor, con esto concluimos, el tiempo apremia, pero recuerde este pensamiento: el que no vive para servir,
nos sirve para vivir. Fuimos creados para servir a Dios y a los hombres. Entonces, ¿cómo demuestras el servicio a los hombres o al prójimo? Primeramente amando y sirviendo a Dios. Ok. Bueno, cerramos en esta hora, pero no quiero sin antes invitarles pues a que nos visiten a través de nuestra página web al www.radiocristianaelvinonuevo.com. Vuelvo y repito, www.radiocristianaelvinonuevo.com, y nos pueden visitar también y suscribirte a nuestro canal de YouTube que tiene por nombre el mismo, Radio Cristiana El Vino Nuevo. También puedes descargar tu app en tu equipo móvil, tableta o eventualmente escritorio del TuneIn. En el TuneIn puedes ingresar directamente a nuestra radio online, Radio Cristiana El Vino Nuevo. También recuerde que tenemos los jueves a las 6:30 de la tarde, Fundamentos Básicos de un Cristiano, Escuela de Liderazgo VIP. La próxima semana pues vamos a cancelar el estudio porque pues acá en Estados Unidos lo típico y lo común pues cotidiano que vamos a celebrar pues es el día de Thanksgiving. Entonces vamos a reunirnos con nuestra familia y a compartir con ellos, y ya estaremos nuevamente reincorporándonos a las clases de Escuela de Liderazgo VIP de este jueves que viene al próximo. O sea, prácticamente casi dentro de 15 días. Entonces recuerde, jueves 6:30 de la tarde, Escuela de Liderazgo VIP, Fundamentos Básicos de un Cristiano. Y todos los viernes en punto de las 7 de la noche, juntamente con el pastor Evaristo y mi persona, estaremos desarrollando y transmitiendo este programa que se llama Guardianes del Reino. Entonces, pues, quiero despedirme también de aquellas personas que nos vieron a través del Facebook. Dios los bendiga. Gracias por conectarse. Gracias por hacer parte de este ministerio y de esta radio. Y como les dije inicialmente, si este video ha sido de bendición para su vida, les invito a que lo compartan, y para que de esta manera usted también pueda expandir el reino de Dios y pueda dar de gracia lo que de gracia ha recibido en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Entonces, bendiciones a todas aquellas personas que nos vieron a través del Facebook y también a través de YouTube. Gracias por conectarse. Y a ustedes que se conectaron vía online, que Dios les continúe bendiciendo, que tengan y pasen una preciosa y bendecida y tranquila noche, y que tenga un bendecido fin de semana juntamente con el pastor Evaristo y yo le decimos mil y mil bendiciones.